Buenas tardes. Es una oportunidad maravillosa que tenemos el día de hoy para compartir de nuevo la palabra de Dios y quisiéramos siempre agradecerle inicialmente para que Él sea quien dirija y sea el quien toque los corazones a través de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, en este día, en el nombre de Jesús, estamos atentos a tu palabra el día de hoy con todo nuestro corazón dispuesto, pero suplicamos que seas tú, Dios, a través de tu Espíritu Santo, quien nos hables al corazón, que nos hagas mirar esas verdades maravillosas que tienes para nosotros y que son para nuestro bien y para tu gloria. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Hoy comparto la segunda parte del mensaje Adoremos a Dios como a Él le agrada. En la primera parte de este mensaje expliqué acerca de la oración de Caín y de Abel, aprendiendo que Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Explicaré la importancia que tiene nuestra adoración a Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Leeremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando Jesús estaba sentado en un pozo a mediodía y sus discípulos habían ido a comprar alimentos. Entonces llegó una mujer que era samaritana y Jesús le pidió de beber, iniciando así la conversación. Quiero enfatizar los versos 16 al 18 y 21 al 24. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esto que hemos leído, es muy claro que cuando adoramos a Dios, debe ser en espíritu y en verdad. Esto es sin hipocresía. La condición necesaria para adorar en espíritu es haber nacido de nuevo. Esto es, haberse convertido de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo, mediante el arrepentimiento y fe en Él, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Ahora notemos que la mujer adoraba a Dios, pero tenía 2 problemas principales. Adoración sin conocimiento correcto. Segundo, una vida de necesidad observada por tantos maridos. Esto es, una relación inadecuada con su prójimo. Esta historia termina bien, porque la mujer samaritana conversó con Jesús hasta resolver todas sus dudas espirituales y compartió su gozo y experiencia con otras personas de la ciudad de Samaria. Ellos también vinieron a Jesús y creyeron en Él porque Jesús se quedó 2 días más con ellos. Debemos ser como la mujer samaritana, que aceptó su pecado y se arrepintió. Pero tal vez digas, este no es mi caso. La Biblia explica que Dios aprueba la adoración que se le hace en espíritu y en verdad y bendice a sus hijos. También hay claras muestras
de severas consecuencias para aquellos que no lo hacen de acuerdo a su voluntad. Entonces, por el caso anterior, queda claro para nosotros dos cosas. Una, se puede vivir creyendo que estamos adorando a Dios correctamente y estar equivocados. Se puede vivir amando al prójimo, pero también haciéndolo de una manera que a Dios no le agrada. Cuando uno pone a ver la vida como una cámara que regresa y observa todo lo que uno hace, debería ser uno sincero y aprender de las cosas que hemos vivido mal y arrepentirnos de ellas. Para nosotros la Biblia es la autoridad principal para nosotros tomar decisiones correctas y para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario leer la Biblia. Ahora vamos a leer en 1 de Juan capítulo 4, 7 al 21 y posteriormente haré unos comentarios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios que tiene para con nosotros, lo hemos conocido bien. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero enfocarme en los versículos 7 al 11 y 20 al 21 de este capítulo 4 de la primera carta de Juan. Dice el 7, lo repito: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, está muy claro. La relación que nosotros tenemos con Dios es una relación de amor. Él nos amó primero. Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha querido que nosotros aprendamos que debemos amarnos los unos a los otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense que aunque se celebra el Día de la Amistad, el Día del Amor, como un día 14 de febrero, como es el día de hoy, se queda corto, porque el mensaje del amor que debemos nosotros cultivar en nuestra mente y corazón es que debemos amar como Dios ama. Dios es amor. Dios es el que nos pide que amemos. Pero lo interesante e importante de este versículo 7 es que todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, ese es el que ama. Entonces, nosotros podemos amar como Dios ama porque conocemos a Dios y porque Él nos amó primero y entendemos y podemos hacer que el amor de Dios fluya a través de nosotros para con todas las personas. Ahora, el verso 8 es una advertencia muy clara, pero muy clara. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No podemos vivir nosotros pensando en que adoramos a Dios con todo nuestro corazón y que le amamos, si es que no amamos primeramente a nuestro prójimo. Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Recordemos que en aquella parábola de el buen samaritano, había personas, lo hemos comentado, muy preparadas. Aquel sacerdote que iba al templo, aquel fariseo que iba al templo, y no se detuvieron. Ignoraron la situación que estaba pasando el prójimo. No mostraron amor. Sin embargo, un samaritano, él mostró el amor que Dios quiere que mostremos. Ahora, el que no ama es excluyente. No ha conocido a Dios. Eso no significa que no pueda decir que conoce a Dios. Las personas podemos decir lo que sea, pero nuestros hechos confirman quiénes somos. Porque el que ama a su prójimo conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiero continuar en el verso 9. Este amor de Dios se mostró para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros. El amor de Dios para con nosotros es que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor de Dios no es un amor solamente ilusorio o de palabras, es un amor de hechos. Por eso dice el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense nada más. El amor que nosotros conocemos de la tierra y de las personas es un amor que no corresponde al amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es un amor que nos ama aún nosotros estando en la condición de pecado. Dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir, cuando nosotros no podíamos hacer nada para agradar a Dios, para adorarle como a Él le gusta, cuando nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, muertos, dice la Biblia, en ese momento, Dios en su amor nos ayuda, nos busca y a través de Jesús y su muerte sacrificial, paga por nuestra deuda. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él es la propiciación. Él es lo que se necesitaba. Alguien sin mancha, sin contaminación, que muriera por nuestros pecados. Y en el verso 11 dice así, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué importante es que nuestra vida cristiana refleje el amor que tenemos. Miren, hay muchísimas maneras de decir que amamos y no serlo. Ustedes las conocen.
pues es necesario hacer hechos evidentes de amor. Una persona puede decir que ama, pero no hace ni mueve un solo dedo para ayudar a aquel que está en necesidad. También procura no tener relación con él, se aísla y esto no es amor. Dios quiere que en nuestro corazón existe el amor que desplaza toda especie de pecado, que es amargura, falta de perdón, resentimientos, odios, todas esas cosas, hipocresía. Porque lo que Dios quiere es que amemos en espíritu y en verdad, que le adoremos, porque el amor de Dios es lo único que Dios va a mirar cuando nosotros estemos en su presencia. Habrá personas que tengan mucho conocimiento, que habrán hecho muchísimas empresas, habrán logrado muchas cosas, pero si no han amado a Dios, si no han amado al prójimo como Él dice que debemos amarlo, no estarán en su presencia. Por eso, nosotros tenemos este mandamiento de Él. Miren, una advertencia más en el verso 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el amor es una decisión que nosotros tomamos para perdonar, para estar con una persona que tal vez nos ha hecho mucho daño, que tal vez nos ha herido hasta lo más profundo del corazón. Pero nosotros vemos el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que nosotros fuimos la causa de su muerte en la cruz. Sin embargo, su oración es tan clara, tan hermosa que dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede amar uno a Dios si no amamos al prójimo? Nosotros tenemos este mandamiento, dice el verso 21 de 1 de Juan capítulo 4. Tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Yo quisiera que la iglesia, cada uno de nosotros, revise la relación que tenemos con el prójimo. Que podamos hacer como una decisión formal de buscar la reconciliación, de buscar activamente el perdonar, el soportar, el ayudar a otros que están en necesidad, el orar unos por otros. La verdadera adoración que le agrada a Dios es, uno, que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad, y dos, que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Es una situación que no debe tergiversarse. La Biblia dice claramente cómo hacerlo. Y en medio de todo esto está el Espíritu Santo. Oramos que esto sea el mensaje que llena nuestro corazón. Pedimos a Dios fortaleza, humildad para poder reconocer nuestras faltas. Queremos orar para terminar y que verdaderamente se haga su voluntad en nuestras vidas como Él quiere. Señor Jesús, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque nos amaste, Señor, de tal manera que pusiste tu vida por voluntad propia para sufrir ese cruel castigo que nosotros merecíamos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y ayúdanos a vivir en ese amor, pero no solamente manifestándolo a ti, haciendo grandes cosas para tu nombre, hablando con todo el corazón y predicando con toda la fuerza, con todos los versículos, con toda la Biblia, sino, Señor, tratando con amor
a nuestros prójimos, empezando, Señor, en nuestra familia, empezando, Señor, con nosotros mismos, perdonándonos por haber hecho aquella cosa de la cual tú ya pagaste y nos limpiaste con tu sangre. Ahora, Padre, te suplicamos también por aquellos que viven un poco más lejos, que, Señor, nos ayudes a amarles de la forma que tú quieres. Y oramos también y pedimos amar a nuestros enemigos. Sabemos, Dios, que tú no permites que haya resentimiento en nuestro corazón y tus mandatos son claros. Pedimos, oh Dios, que podamos ser perfectos como Dios, tú eres perfecto. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.